a grabar esta. A partir de ahorita saldrá la grabación, ¿sale? Entonces, estamos hablando del 1:13. Dice que no vas a estar engendrado ni de carne ni de sangre. Piensa en esto, vamos a hacer una analogía en un reloj. Imagínate que tú eres un reloj, ¿no? Tú eres un reloj y ¿qué pasa cuando te llevan al relojero? Te cambian la pila, ¿no? Por ejemplo. Pero aquí no está hablando de cambiar la pila, está hablando, y ni siquiera está hablando de cambiar las manecillas, lo que es por fuera. Está hablando de que va a cambiar todo tu engranaje por dentro, de tal manera que si hay un tornillo suelto, si hay un engrane que no embona bien, si hay algo que no funciona al 100, ¡pum! Dios lo va a mejorar, lo va a dejar increíble y vas a funcionar como debiste haber funcionado desde el principio. ¿Sabes? No estamos hablando de... Hay muchas personas que confunden el cristianismo con las apariencias. Es decir, soy cristiano, por lo tanto, igual a bueno. Pero si me cachan haciendo algo malo, uy, pésimo el cristiano ¿no? En parte es cierto, pero ese es mi testimonio. Hay dos cosas muy importantes. Por ser cristiano no voy a ser perfecto, y eso tienen que saberlo todos. Seguramente hoy día o mañana o algún día te voy a decepcionar en algo. Seguro, soy humano, no puedo cambiar mi naturaleza, pero hay un Dios que no varía, que no cambia y que no te va a defraudar ni te va a decepcionar. Y eso es a lo que le apostamos todos, ¿sabes? Aún si yo no quisiera estar con ningún pecador y me fuera lejos de aquí de la tierra y me emigrara a mi mundo a Marte, al menos me estaría llevando un pecador conmigo. ¿Sí queda claro lo que quiero darte a entender? No podemos estar apartados de los pecadores, pues nosotros somos uno. Tenemos que aprender a ser cada día más como Dios, para que entonces Dios pueda trabajar en nosotros como personas y no como pecadores, ¿sale? Y dice en la Biblia lo siguiente, en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjate nada más que fuertes palabras. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y no es mucho lo que parece decir Juan en estas pequeñas palabras, pero es bastante. Déjame decirte por qué. Resulta que en la historia de todo, desde el escrito antes de Cristo hasta lo después de Cristo, nadie escribe esto. Esta connotación que usa, esta manera de decir, y aquel verbo fue hecho carne, quita todo lo que estaba en medio y es la declaración más importante que hace Juan acerca de el logos, la verdad, el verbo. ¿Por qué? Había pensadores de la época e inclusive había gente docta, o gente que pensaba o gente que estudiaba las escrituras que decía, bueno, Dios participó de la carne. O sea, Dios no se hizo humano, sino se mostró como humano. ¿Sí me explicó? Es decir, no se convirtió en humano, sino se participó de los humanos. Era la manera correcta en la que todo el mundo entendía a Dios, porque no comprendían que haya soltado ser Dios para convertirse en una figura completamente humana. O sea, ¿quién creador quisiera ser su creación? No, pues nadie. Sin embargo, él dijo, si de verdad amo a mi creación, tengo que ver el ser Dios como algo a lo que no me debo de aferrar. Así que se despojó de sí mismo y Juan lo escribe de esta manera y dice, el verbo fue hecho carne, es decir, él era carne, él se hizo carne, no, quiero compararlo bien, fue hecho carne. Piensa que en esta época todavía se creía en la parte griega donde Zeus, Hermes, y son como super héroes, ¿no? Bueno, Juan dice, ok, no se trata de esto lo que estoy hablando, ni mucho menos. Se trata de que el Dios se hizo hombre.
se acercó en manera de hombre. No es como, piensen esto, no es Dios se mostró como hombre, como todo el mundo pensaba. Es decir, aquí está Dios y se está mostrando como hombre, sino que Él bajó y se hizo hombre. Y eso es lo que está poniendo fuerte en estas palabras Juan. Y dice, y Él habitó entre nosotros. La idea en esta frase es muy literaria. Él habita en la tierra de la manera en que nosotros habitamos. Un niño una vez en una clase me dijo, oye, profe, a ver, si Dios está en todos lados y Dios está en esta silla y yo me estoy sentado en la silla, entonces estoy sentándome en Dios. Y la neta al principio sí me movió el tapete, ¿no? Como, ¿cómo es posible eso que me está diciendo? Pues tiene sentido, ¿no? Si Dios está en todos lados, Dios está en la silla, por lo tanto el niño se está sentado en la silla. Pero después puse a reflexionar, platiqué con pastores y me hizo todo sentido. Dios puede estar en mí, como puede estar fuera de mí, como puede estar en la silla. Por lo tanto, Dios no existe en la manera en la que yo existo. Por lo tanto, Dios no es silla. Dios puede estar en todo y con todos, y es más, puede ser parte de todos, pero trasciende a la moda, a la forma en la que yo existo. Y esa es la palabra clave. Trasciende, es más que la forma en la que yo existo. No existe de la misma manera en la que yo existo en este espacio, yo existo en este tiempo y yo existo en este espacio de tiempo. Pero Dios no, es decir, Dios no obedece al tiempo, el tiempo le obedece a Dios. Y ahí es donde está toda la coyuntura. Entonces, si Dios, siendo Dios, dejó de ser Dios para ser un hombre, eso está increíble. Pero aquí no dice que dejara de ser un Dios, dice que se convirtió en hombre. No perdió su figura de divinidad, pues es algo imposible para Dios, pero sí se despojó de ella. Dice que vio el ser Dios como algo no digno a que aferrarse. Imagínate, la palabra que Dios usa aquí, bueno, que Juan usa es Shekinah, que significa morador. Es justamente lo que estamos hablando. No estamos hablando de un modo espiritual de y vino y consoló, o y vino y le pusieron ahí, moró con ustedes, ¿no? Porque el Espíritu Santo de Dios mora con nosotros de una manera espiritual, pero Jesucristo no lo hizo de esa manera. Jesucristo lo hizo con cuerpo y toda la cosa, en el tiempo, en el espacio y en la materia del modo de vida que conocemos. Entonces, podemos decir que Jesús es Dios y que Dios es Jesús, y nuevamente Juan se reitera en este escrito, diciendo Dios es Dios, punto final. Sin embargo, aclara en el paréntesis y dice, y vimos su gloria. ¿Qué está pasando con esto? Y vimos su gloria. Resulta que Juan, cuando dice vimos, se está incorporando en la palabra. Por lo tanto, quiere decir que él ocularmente vio a Jesús. Qué impresión, ¿no? Porque al ver a Jesús tienes dos opciones: reconocerlo como Dios o reconocerlo como hombre. No hay más. O es un hombre y transitó la tierra, o es un Dios y estaba morando entre nosotros. Juan lo reconoce como Dios y él dice, yo lo vi con mis propios ojos. Juan testificó que Dios es Dios. ¿Sí me explico? Miramos, vimos, juntos contemplamos a Jesucristo como Jesús y como Cristo. Y aquí la duda del día de hoy, ¿cómo aplica esto para nuestras vidas el día de hoy? El día de hoy sigue siendo la misma dinámica. El día de hoy seguimos tomando una postura referente a Cristo. Esta postura puede ser, yo ya lo vi, no puedo verlo físicamente, pero sí puedo saber, porque Él ya se fue y vino el Consolador, el Espíritu Santo, y Él es el que da testimonio de la obra de Jesucristo. Por ejemplo, Él te convence de juicio, de justicia y de pecado, te convence de que eres un pecador, de que has pecado y que necesitas salvación, y esa salvación se encuentra en la cruz. No creas que eres tú convenciéndote, es Él actuando de esta manera. Entonces, si el Espíritu de Dios actúa de esta manera, hoy sigue siendo la misma postura que tuvo Juan. En ese momento, los que veían a Jesucristo tenían que decidir
Si Jesucristo era Dios o era solo otro hombre. Hoy por hoy sentimos al Espíritu Santo y tenemos que decidir si la obra de Jesucristo sigue vigente o está muerta. Y eso nos hace completamente la diferencia. Porque si la obra de Jesucristo sigue viva, puedo resumir en que me importa en mi eternidad. Va a afectar esto mi eternidad. Pero si la obra de Jesucristo está muerta, nada de lo que yo haga importa. Entonces puedo vivir mi vida como a mí me venga en gana. Y esto es un parteaguas para la gente y para nosotros. Podemos decidir vivir con libertinajes o vivir dentro de la gracia de Dios. Y voy a hablar un poco de esto, porque dice Juan, lleno de gracia y de verdad. O sea, da las características primordiales de Cristo en la tierra y de Dios Padre siendo el mismo. Están llenos de gracia. ¿Sí me explico? La gloria de Jesucristo no es una descarga de adrenalina, no es algo que debamos dejar a la deriva, ni mucho menos es algo secundario. Al contrario, cuando está diciendo Juan que estaba lleno de gracia y de verdad es porque hay mucho de ellos en alguien. Fíjate que hay un comentarista que se llama Charles Spurgeon y escribe esto y te lo leo textualmente. Dice, amados, noten aquí que ambas cualidades en nuestro Señor están a su plenitud. Él es lleno de gracia. ¿Quién podría serlo más? En Él, en la persona de Jesucristo, la gracia inconmensurable de Dios es atesorada. ¿Y qué significa esto que dijo Charles Spurgeon? Charles nos está diciendo y nos está recordando que la gracia es un regalo inmerecido. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Si tú sientes que mereces a Dios, ten cuidado, porque puedes estar cayendo en soberbia. Pero si tú sabes que tu comparación con Dios es que Él es tu Salvador y tú eres su hijo, entonces estás cayendo en un acto de humildad correcta. Por lo tanto, podemos dar gracias a Dios de que Él tiene gracia y nos dio un regalo que no merecíamos, pero aún así tenemos de igual manera. Y ese regalo es Jesucristo. Y eso se le llama gracia y misericordia aquí donde seas un regalo. Él hizo lo que tú no pudiste. Él fue santo y mató y venció a la muerte en su cuerpo. Y a través de solo creer en Él, podemos encontrar la victoria en Jesús. Qué bendición tan más grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a el verso 15, que anda por acá. ¿Y qué dice el verso 15? Lo tengo muy grande. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Está un poco enredado, pero vamos a desglosarlo. Dice, Juan dio testimonio de él, igual que Juan, también pudo, o sea, Juan el escritor y Juan el Bautista, ambos pudieron ver con sus propios ojos a Jesucristo y reclamaron diciendo, ambos también reconocen quién es Jesucristo en la tierra y dicen, este es el que yo les he estado hablando, este está hablando en pos de Juan el Bautista. Él venía después de mí, él es al que yo le he estado preparando el camino. ¿Y cómo sé que viene delante de mí? Porque estuvo mucho antes que yo. Reconoce la misma verdad de Juan el escritor. Él ya existía desde antes y solo se ha manifestado en su presencia de humano, pero Él es el que estábamos esperando. Está diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y el testimonio de Juan el Bautista estaba muy arraigado a la comprensión de que Jesús ya existía desde antes, porque existía en el verbo, lo que vimos al principio. Él sabía que Jesús era Dios en todos los sentidos y era humano en todos los sentidos. Qué impresionante, ¿no? El verso 16 dice de la siguiente manera, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y aquí voy a detenerme un momento. ¿Cómo es posible que de su plenitud tomemos todos y haya gracia sobre gracia? ¿No? ¿Cómo podemos tomar de él gracia sobre gracia? No sé si te has encontrado en una postura donde
hayas como perdonado a alguien, pero sigues guardando un poco de rencor en tu corazón respecto a esa persona? Bueno, pues resulta que Dios no hace eso. Dios sí es capaz de perdonar y de olvidar, cosa que nosotros no podemos. Perdonar yo lo entiendo como la capacidad de quitarle a alguien lo que crees que es justo por un castigo o una encomienda que deba él hacer o cumplir para resarcir un daño, ¿no? Por ejemplo, pasar la prisión de alguien sería como un castigo justo, ¿no? De alguien que ha robado. Pero si yo digo, bueno, si esa persona no pasara a la cárcel, yo le estoy dando gracias, un regalo que él no se merece. ¿Sí me explico? Estoy teniendo gracia con él. Cuando Dios dice gracia sobre gracia, es que no solo soy capaz de perdonar, no solo soy capaz de restaurar, sino que soy capaz de hacerlo constante y continuamente. No importa lo que tú hagas, Él te va a seguir amando de la misma manera en la que te amó desde el principio. Si Él te dice, yo olvido tus pecados y los dejo clavados en la cruz, créele, Él olvida y decide olvidar los pecados de nosotros. Con qué amor nos ha amado, que fíjate que hay una escena en la cruz que me revienta y que me vuela los sesos, que es cuando está tapado de los ojos y los guardias se están burlando de Jesús y le sueltan un puñetazo en la cara. ¡Pum! Knockout técnico. Y burlándose le dicen, a ver, si eres el Hijo de Dios, dime quién te pegó. ¿Sabes? Jesús pudo haberle dicho hasta lo que desayunó ese día, pero decidió callarse, aguantar el riatazo. Es más, yo me imagino esa mano con efectos especiales desintegrándose antes de llegar a su cara porque tiene el poder de hacerlo. Sin embargo, se cayó y recibió el machetazo, recibió los golpes, recibió todo por amor, porque sabía que así tenía que ser, por obediente. Se aguantó y se cayó. Y por amor hizo lo que ni tú y yo podemos. Y por amor nos reconcilió con el Padre. Y eso es algo que no tiene comparación con nada. ¿Sale? De su plenitud tomamos todos. De lo que Él hizo, todos nos vamos a agarrar. Y nos vamos a agarrar de su gracia una y otra vez. ¿Por qué? Porque curiosamente somos imperfectos. Hay algo importante en esto. Somos imperfectos. ¿Sí me explico? Somos verdaderamente imperfectos y necesitamos recordar esto. Gracia sobre gracia significa gracia otra vez cuando necesitas gracia. ¿Sí me explico? No quería dejar Juan pasar esto desapercibido. La gracia de Dios no conoce la interrupción. No vas a encontrar un día un Dios que tú le digas, Dios, perdóname, y Dios te diga, nada, otra vez eso no pasa con Dios. Con nosotros sí, pero con Dios no. Con Dios solo vas a encontrar un perdón genuino y un amor genuino. Y luego nos dice el verso 18, ¿qué nos dice? Dice, no, el verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, y quiero decirte esto, en Moisés encontramos cosas muy importantes. Moisés es un hombre amante de Dios, con sus debilidades, con sus problemas y todo, y Dios crea leyes donde va a gobernar la manera en la que la gente interactúa entre sí, ¿sabes? Entonces, con Moisés, Dios nos dio leyes, y ahí lo dice, con Moisés vinieron las leyes, pero ¿sabes? Con la muerte de Jesucristo vino la gracia. Y entonces te voy a resumir esto en dos posibilidades. Posibilidad 1, o eres salvo de tu pecado, voy a ponerlo así, ¿de qué tienes que ser salvo? De tu pecado. Tú pecas, el pecado produce muerte, punto. Necesitamos salvación de esa muerte que nos lleva a estar alejados o rotos o no cerca de Dios, separación de Dios, básicamente. Necesitamos algo con que salvarnos de esa separación de Dios. Dos vías. Vía 1, perfección, no pecar. Si tú no pecas, evidentemente
puedes llegar al cielo sin ningún problema, puedes pasar y ser bienvenido. Pero la Biblia nos aclara que nos es imposible. Tanto así que nos dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, no solo Adán, no solo Eva, todos. Si tú hubieras sido Adán o tú hubieras sido Eva, tú hubieras comido el fruto prohibido, te lo garantizo, porque todos pecamos. Pero resulta que si tú crees en la salvación número 2, que es, ok, creo en que Cristo murió, lo reconozco, entonces obtengo la salvación número 2, que es por gracia, un regalo que no merezco, pero aún así Cristo hizo por mí en la cruz. Y ahí es donde obtengo gracia sobre gracia. ¿Ah? Y ahí estoy perfecto, en la gracia sobre gracia. Llegando a la recta final de este estudio, nos vamos al verso 18, que nos dice lo siguiente. Vamos al verso 18 y nos dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, y Él le ha dado a conocer. ¿Qué es lo que está diciendo Juan en todo este estudio? Realmente, ¿qué es lo que está haciendo? Tú no puedes ver a Dios, ¿sabes? Tú no puedes ver a Dios, porque si tú pides que Dios te aparezca, Dios es tan santo que te va a consumir. No pidas eso, ¿sabes? El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Jesucristo que está ahí con Dios, Él hizo que tú conocieras a Dios. Si tú conoces a Jesucristo, lo cual vamos a hacer a través de este estudio, créeme que vas a conocer al Padre, por lo que dice este texto. Nadie vimos al Padre nunca. No puedes poner una imagen que digas, así está Dios, porque nadie le ha visto. Solo hemos visto a Jesús y Él está en el seno del Padre y Él fue el que le dio a conocer. Así que cuando tú quieras conocer a Dios Padre, conoce a Jesús y habrás conocido al Padre. Eso es lo que está queriendo dar a entender este texto. Juan fue muy sabio al escribir de esta manera. ¿Por qué? Porque Jesús era el verbo y el verbo era Dios. Está escribiendo de que si conoces a Jesús, puedes conocer al verbo, porque el verbo es Dios, puedes conocer a lo que siempre ha sido. Está hablando de la perfecta congruencia de un Dios que no es visible. Y ahí es donde entra nuestra fe. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay manera de entenderlo de otra manera. Y no está limitado a estas, pero son las que mayormente están expuestas en la Biblia. Dios Padre no ha sido visto por nadie jamás. Dios Espíritu Santo es como el aire. Puedes sentir sus manifestaciones, sin embargo no le puedes ver. Pero el que sí pudimos ver, palpar y por error crucificamos, que al final del día esa cruz nos trajo redención, es a Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que Jesucristo hizo y deshizo es lo mismo que Dios Padre tenía para revelarte a ti. Es decir, en breve resumen, ¿tú de qué crees que trate la Biblia hoy día? ¿Tratará de Dios Padre? Si te vas a dar cuenta, el Antiguo Testamento narra la posible venida de Jesús, con todos los profetas que atravesaron esa época. ¿Qué es lo que están anunciando? La llegada, la llegada, la llegada, la llegada. ¿Quién es el autor de la obra? Jesucristo. Los evangelios marcan el territorio que él marcó y cómo fue su venida hasta su muerte. ¿Sí me explico? Y después de eso vienen todavía los después, Hechos, Romanos, todos los profetas y apóstoles y todos los discípulos que sirvieron para que la iglesia se reproduzca. ¿Y dónde culmina la historia? En el Apocalipsis, que habla de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, escúchame muy bien esto. Dios marcó en el Antiguo Testamento y anunció que iba a venir. Y en el Nuevo Testamento cumplió esa promesa y vino.
Dijo que iba a morir y en el Evangelio muere. Dijo que iba a resucitar y al tercer día lo hizo. No solo resucitó, resucitó para no volver a morir, a diferencia de todos los que veremos en historias como Lázaro, como gente que murió y resucitó. Bueno, volvió a morir. Bueno, Cristo no, porque revivió en gloria y con la responsabilidad del Padre, venciendo a la muerte en su juego. Pero también nos dio una promesa más, que dijo que iba a regresar. Y sabes, te voy a decir esto, regresará. Y cuando regrese, ¿cómo quieres que Él te encuentre? ¿Quieres que te encuentre haciendo tu voluntad o quieres que te encuentre haciendo su voluntad? Calcula el peso de tus decisiones hoy. Porque si tú comparas tu vida, vamos a ponerle así de tamaño, con lo que representa la eternidad, ¿vale la pena vivir este cachito como a ti te venga, perdiendo este? ¿Vale vivir este cachito ganándolo para Él, ganando este? Considera las verdaderas decisiones grandes. ¿Sabes? Te voy a dar este último consejo teológico que me dio un pastor. Me fue de mucha ayuda. Cuando se te haya olvidado preguntarte las cosas grandes, recuerda esto. La gente deja de preguntarse lo importante porque está satisfecho con lo que ha encontrado como resultante, porque su desconocimiento no le es interesante o porque no representa ningún peligro para su vida. Por poner un ejemplo, un niño que llegó con su papá y le dijo, papá, papá, ¿por qué la Tierra está cerca del Sol pero no se quema? Ah, bueno, porque pues, la está sosteniendo un elefante. Ah, gracias, papá. Y regresa, no, hombre, pero ¿y qué detiene al elefante? El camello. Y así, una y otra vez, enlistando animal tras animal, el papá se estaba quedando sin animales. La realidad era que no podía contestar esa pregunta porque no la sabía y no quería quedar mal con el niño. Y yo te pregunto hoy, ¿cuántas preguntas grandes no has respondido que necesitan ser respondidas? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando muero? ¿Cómo garantizo estar con Cristo si es que esto es verdad? Si es verdad todo lo que dice la Biblia, ¿qué tengo que hacer para obtener mi salvación? ¿Cómo puedo dejar de ser un pecador? Hay cosas importantes que debemos de ser preguntas y no debemos deshacerlo con lo que el mundo nos da. El mundo ha dicho, Dios es irrelevante. El mundo ha dicho, la vida es irrelevante. Ha puesto en práctica obras que hacen que esto sea verdad. Inclusive, por ejemplo, causará mucha polémica para muchos, pero hoy en día matar es lícito. Los abortos son matar. Por lo tanto, los abortos son lícitos, por lo tanto, matar es lícito. Mañana las drogas van a ser lícitas, pasado la pornografía va a ser lícita, permitida, aceptada, la libertad sexual, el desborde sexual es permitido, aplaudido. Es más, hoy es más condenado reprobar una actitud sexual o una actitud de desviación sexual que ser una persona congruente. Y déjame decirte esto, el mundo va a querer que te pierdas. ¿Por qué? Porque el mundo está gobernado por Satanás, es el príncipe de las tinieblas. Él quiere tu vida y sabe cómo somos, sabe con qué caemos, con una distracción, con algo. ¿Quieres estar firme, quieres ser probado y quieres ser lleno y quieres ser hijo? Sostente en la batalla. Señor, gracias porque tú nos has hablado acerca del verbo. Nos has hablado acerca de ti, Señor. Y eres incomprensible, Señor. Porque mi mente no me da más para entender algo que no es finito. Yo no entiendo lo que no es finito, Señor. Pero te amo. Te amo por lo que hiciste, Señor. Porque cada vez que oigo tu obra una y otra vez, Señor, me doy cuenta de lo mucho que hiciste por mí. De lo que hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Y de la manera en que nos amaste. Permite, Señor, que mi corazón responda a tu corazón con ese amor. Que también esté dispuesto yo, Señor, a hacer el sacrificio que hizo tu Hijo. Que no haya sido en vano, Padre Santo, y que tu obra crezca en este mundo, Señor, que te necesita a gritos, porque nos estamos hundiendo, Señor, por culpa de que no volteamos a verte, Señor.
Bendigo las vidas de aquellos que se conectan y bendigo de aquellos que se sumarán más adelante, Señor. Pero sobre todo te bendigo a ti porque tú permites que esto ocurra con libertad, Señor. Gracias porque hoy no somos iglesia perseguida y hoy somos amantes con libertad. Permítenos ser adoradores en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a abrir los micrófonos. Bueno, no los voy a abrir inmediatamente, pero ya pueden abrirlos ustedes mismos. Y vamos a poner una alabanza, si te parece, y cerramos y al final nos despedimos, saludamos y demás. ¿Les parece? Uno de mis hijos dando clase. Vámonos con todo. Lalo. Clase bíblica. Sí, mira, asómate, ven. Vamos a tomar Jesús. Permítenos. Espíritu, ven, desciende hoy, escucha mi clamor, anhelo más de ti. Espíritu, te quiero conocer, ir más profundo en ti. Sumérgeme, bautízame. Abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí. Abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí. Espíritu, te puedo sentir, sé que estás aquí, rodeándome, sanándome. Porque tú eres Dios. Abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí. Abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí. Abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí. Abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí. Espíritu Santo, muévete con tu fuego, transfórmame, haz temblar este lugar. De ti queremos más, aviva nuestro ser, aviva nuestro ser. Espíritu Santo, muévete con tu fuego.
Abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí. Abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí. Gracias, Padre, por esta noche y por cada uno de los que estuvo conectado, Señor. Bendícelos. Bendícelos donde no ha habido, Señor, ahora hay. En el nombre de Jesús, Padre, que vean tu mano y tu provisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí pueden activar su audio. Dios les bendiga. Lalo, Lalo. Ahí está Lalo. Oigo. Hola a todos, ¿cómo están? Hola. Hola, Rosa. Saludos. Hola, Aquí papi. tenemos